celebrando poder y un reino al borde del colapso. Reyes que lo tuvieron todo, pero perdieron su corazón, porque el trono más alto no puede sostener al que olvida a Dios. ¿Sabías que en Primer Reyes encontramos la historia más dramática de poder, traición y milagros de toda la Biblia? Este libro contiene el momento exacto donde el reino más poderoso de la tierra se fractura para siempre. Aquí verás cómo el rey más sabio de la historia se convierte en su propia perdición. Como un profeta detiene la lluvia con sus palabras y como una reina extranjera intenta destruir la fe de toda una nación. En Reyes no es solo historia antigua, es el libro que explica por qué Israel y Judá dejaron de existir como lo conocemos, desde conspiraciones reales hasta resurrecciones sobrenaturales, desde templos de oro hasta ídolos que provocan la ira divina. Prepárate para descubrir los secretos, las intrigas y los milagros que cambiaron el destino de la humanidad para y un siempre. Reino al borde del colapso. El rey David Reyes que lo estaba muy tuvieron viejo, todo, pero su cuerpo perdieron ya su no corazón, funcionaba como antes. porque el trono más Por alto más que sus no siervos lo puede cubrían sostener con al que mantas y olvida a vestidos Dios. gruesos, no podía mantener el calor. Como nos cuenta el capítulo 1, versículo 1. Cuando el rey David era ya viejo y avanzado en días, le cubrían de vestidos, pero no se Señor es calentaba. nuestra fuerza. Los médicos y ¡Adelante, consejeros hijos de del Israel! palacio decidieron buscar una solución Que cada especial. piedra sea firme y cada viga Necesitaban recta. encontrar una Este es el joven templo virgen del muy Altísimo. hermosa, que Trabajad pudiera con estar reverencia, el rey, porque su cuidarlo gloria día y habitará aquí. noche y ayudarlo a mantener el calor corporal. Recorrieron todo Con este Israel aceite santo hasta eres encontrar a apartado, Abisag, hijo de David. una Que el muchacha Señor te dé sabiduría y extraordinariamente corazón bella recto de para la su ciudad pueblo. de Sunem. Ella llegó al palacio y se convirtió en la cuidadora personal del rey. El versículo 4 nos dice: la joven era hermosísima, la cual calentaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Abisag lo atendía en todo, lo servía con dedicación, pero era evidente que David ya no era el mismo guerrero poderoso que había vencido a Goliat y conquistado Jerusalén. Su fuerza se había desvanecido, su poder energía era y mínima, un reino al y borde todos del en el colapso. palacio Reyes sabían que que lo los tuvieron días todo, del gran rey pero perdieron estaban su corazón, contados. porque el Mientras trono David más yacía alto débil no en su puede lecho sostener al real, que olvida a las Dios. intrigas y conspiraciones comenzaron a crecer por todo el reino. Los príncipes y nobles empezaron a posicionarse preguntándose quién sería el próximo rey de Israel. Adonías, el cuarto hijo de David, vio la oportunidad perfecta para tomar el poder. Era un hombre muy atractivo, alto y fuerte, que se parecía mucho a su hermano Absalón, quien años antes había poder intentado robar y el un trono reino a al su borde padre. del colapso. El capítulo Reyes que lo 1, tuvieron versículo todo, 6, pero perdieron nos su cuenta corazón, algo importante porque el sobre trono su más carácter. alto Su no padre puede nunca le sostener había al que causado olvida a pesar, Dios. diciéndole: ¿por qué haces así? Y también este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. David nunca lo había disciplinado ni corregido, así que Adonías creció pensando que podía hacer lo que quisiera. Decidió que había llegado El su Señor es momento nuestra fuerza. y comenzó a actuar como si ¡Adelante, ya hijos fuera. de Israel! El versículo Ese niño es 5 mío. Yo lo di a registra su luz. rebelión. Mientes, mi hijo murió y Entonces ella lo robó Adonías, mientras hijo de dormía. Basta, he escuchado se sus rebeló palabras. diciendo: Traed una espada, yo partid al niño en reinaré. dos y dad una Y mitad se a cada hizo una. de carros No, mi y de señor, gente que de a viva, caballo, entréguenselo a y ella, de pero no lo 50 maten. hombres que corriesen delante de él. Que cada piedra sea Organizó firme y cada un viga desfile recta. impresionante con Este es el carros de templo guerra, del Altísimo. caballos Trabajad y con 50 reverencia, soldados porque su corriendo gloria delante habitará de aquí. él por las calles de Jerusalén. Era una demostración Con de este poder aceite diseñada santo eres para impresionar apartado, al pueblo. hijo de David. Pero su Que el plan Señor más te dé audaz sabiduría y fue corazón organizar recto una para su pueblo. gran celebración junto a la piedra de Solielet, cerca de la fuente de Rogel. Allí mató muchas ovejas, vacas y animales engordados, como si estuviera ofreciendo sacrificios reales. Invitó cuidadosamente a todos sus hermanos, los demás hijos del rey, pero excluyó deliberadamente a Salomón. También logró el apoyo de Joab, el poderoso comandante del ejército de David, y del sacerdote Abiatar.
Con estos aliados importantes, Quebrando, Adonías poder, se y sentía un reino seguro al borde del de que su colapso. coronación sería Reyes que lo aceptada tuvieron por todo, todos. pero perdieron su corazón. Mientras Adonías porque el celebraba trono su más falsa alto coronación, no puede sostener el al que profeta olvida a Natán Dios. se enteró de todo lo que estaba pasando. Inmediatamente entendió el peligro mortal que esto representaba para Salomón y su madre Betsabé. Si Adonías El Señor es nuestra lograba fuerza. consolidarse como ¡Adelante, rey, hijos de lo primero Israel! que haría sería Este niño eliminar es a mío. todos los Yo lo di a posibles luz. rivales, Mientes, mi especialmente hijo a murió Salomón, y ella lo robó quien mientras también dormía. tenía Basta, he derechos al escuchado trono. sus palabras. Traed Natán una buscó espada, partid al niño en urgentemente a dos y Betsabé dad una mitad a y le cada reveló una. la No, mi situación. señor, que En los viva, versículos entréguenselo a ella, 11 pero no y lo 12 maten. del capítulo 1 le dijo: ¿No has Que cada oído piedra que sea reina firme y cada Adonías, viga recta? hijo de Agid, sin Este es el saberlo templo nuestro del señor Altísimo. David? Trabajad Ven, con pues, reverencia, ahora, y te daré porque su consejo gloria habitará para que aquí. guardes tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Era una Con cuestión este de aceite vida o santo muerte. eres apartado, Natán hijo diseñó de una David. estrategia Que el Señor te perfecta. dé sabiduría y Betsabé corazón recto para su entraría pueblo. primero a hablar con David, le contaría sobre la rebelión de Adonías y le recordaría su promesa sagrada de que Salomón sería el próximo rey. Después, mientras ella todavía estuviera allí, él entraría y confirmaría exactamente la misma historia. Betsabé siguió el plan al pie de la letra. Entró donde estaba David, se inclinó profundamente y le habló con respeto, pero con urgencia. El versículo 17 registra sus palabras exactas. Poder, Señor y mío, un reino al tú borde juraste del a tu colapso. sierva por Jehová, Reyes tú, que lo tuvieron Dios, todo, diciendo: pero Salomón, perdieron su tu corazón, hijo, porque el reinará trono después más de mí, alto y no él se puede sentará sostener en al mi que trono. olvida a Dios. Le explicó cómo Adonías se había autoproclamado rey. Había hecho sacrificios, había invitado a todos los príncipes, excepto a Salomón. Y como todo el reino estaba esperando a ver qué haría. El Señor es al nuestra respecto. fuerza. Justo ¡Adelante, cuando terminó hijos de hablar, Israel! Llegó Natán, Este niño es tal mío. como habían Yo lo di a planeado. luz. El Mientes, profeta mi hijo confirmó cada murió y palabra ella de lo robó Betsabé mientras y dormía. añadió Basta, he detalles escuchado sus importantes. palabras. Traed Ni una él, espada, ni partid al niño Sadoc, en dos y el dad una mitad a sacerdote, cada una. ni Benaía, No, mi señor, el que jefe viva, de la entréguenselo a guardia, ella, pero no lo habían maten. sido invitados a la celebración de Adonías. Que cada piedra sea Era firme y cada claramente viga una recta. conspiración contra la Este es el voluntad templo del real. Altísimo. Al escuchar Trabajad el con testimonio reverencia, de Betsabé porque y su la gloria confirmación habitará aquí. del profeta Natán, David despertó de su estado Con este de aceite debilidad, santo eres como apartado, si hubiera hijo de recibido David. nueva Que el Señor energía. te dé sabiduría y corazón Se dio recto para su cuenta pueblo. de que había estado a punto de perder el control de su reino mientras yacía enfermo. No podía permitir que Adonías usurpara el trono que había prometido solemnemente a Salomón. Llamó inmediatamente a Betsabé y le hizo un juramento sagrado que no admitiría demora. En el versículo 29 del capítulo 1 le dijo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como te he jurado por Jehová, Dios de Israel, Quebrando, diciendo: poder, tu hijo y un Salomón reino al reinará borde del después colapso. de mí, y Reyes él que lo se tuvieron sentará todo, en mi pero trono en lugar perdieron su mío, corazón, que así porque el lo trono haré hoy. más alto La no palabra puede clave sostener al que era hoy. olvida a Dios. No habría más espera ni demora. David entendía que cada hora que pasaba fortalecía la posición de Adonías. Inmediatamente llamó al sacerdote Sadoc, al profeta Natán. El y a Señor es Benaías, nuestra fuerza. el comandante de su ¡Adelante, guardia hijos de personal. Israel! Les dio instrucciones Este niño es precisas mío. y urgentes. Yo lo di a luz. Debían tomar a Mientes, mi Salomón, hijo murió y ella lo montarlo en robó la mientras mula real dormía. Basta, del he mismo escuchado sus David, palabras. llevarlo Traed una hasta la espada, fuente de partid al Gihón niño en dos y dad una ungirlo allí mitad a como cada rey una. de No, Israel. mi señor, que El viva, versículo entréguenselo a ella, 33 pero no lo maten. registra las órdenes exactas. Que cada Tomad piedra con sea firme y vosotros cada viga los recta. siervos de vuestro Señor, Este es y el haced templo del subir a Altísimo. Salomón, mi hijo, Trabajad mi con mula, reverencia, y llevadlo a Gihón. porque su gloria La mula habitará aquí. real era un símbolo poderoso del poder real. Con Y este Gihón aceite santo era un eres lugar apartado, público donde hijo todo de el David. pueblo podría Que el Señor te presenciar dé la sabiduría ceremonia. y corazón Cuando recto para derramaron su el pueblo. aceite santo sobre la cabeza de Salomón y tocaron el cuerno sagrado, el sonido se escuchó por toda Jerusalén. El pueblo comenzó a gritar: ¡Viva el rey Salomón! El ruido era tan ensordecedor que, como dice el versículo 40, se regocijó el pueblo en gran manera, y cantaron con flautas, y se regocijaron con gran gozo, tanto que la tierra se hendía con el clamor de ellos. Después de asegurar la coronación de Salomón, David sabía que su muerte se acercaba rápidamente.
poder No quería y un irse de reino este al mundo borde del colapso. sin darle a su hijo las Reyes que lo instrucciones tuvieron más todo, importantes pero perdieron para su gobernar corazón, el reino porque el de trono manera más alto exitosa. no puede Lo sostener llamó al que olvida a Dios. su lado y comenzó a hablarle con la sabiduría de sus muchos años de reinar. En el capítulo 2, versículo 2, le dijo algo fundamental. Yo sigo el camino de toda la tierra. El Señor es nuestra fuerza. Y sé hombre. ¡Adelante, Estas hijos no de eran Israel! solo palabras de despedida, sino una transferencia Que cada piedra de sea firme y responsabilidad. cada viga recta. David le explicó Este es el que templo gobernar del Altísimo. requería Trabajad fuerza, con reverencia, valor y sabiduría porque su gloria para habitará tomar aquí. decisiones difíciles. Pero luego le dio consejos Con muy este aceite específicos santo eres sobre apartado, personas hijo de concretas David. que Que el Señor te dé representaban tanto sabiduría y peligros corazón recto como para su pueblo. oportunidades para el nuevo reino. Primero le habló de Joab, el comandante del ejército, que había servido fielmente durante años, pero que también había cometido crímenes terribles. En el versículo 5, David le recordó: «Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a hijo de Jeter, a los cuales mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra. Y puso sangre de guerra en su talabarte que tenía sobre sus lomos, y en sus zapatos que tenía en sus pies». Joab había matado a estos 2 comandantes durante tiempos de paz, fingiendo darles un saludo amistoso y luego apuñalándolos. Era demasiado peligroso para dejarlo vivo. También le recordó a Simei, el benjaminita, que había maldecido a David cuando huía de Absalón, lanzándole piedras y gritando insultos horribles. Sin embargo, David no solo habló de enemigos, le pidió especialmente que fuera generoso con los hijos de Barzillai, el galaadita, porque ellos habían arriesgado sus vidas para ayudar a David durante su exilio, proporcionándole comida y refugio cuando más lo necesitaba. David le estaba enseñando a Salomón una lección crucial. Un rey sabio recompensa la lealtad y castiga la traición. Salomón siguió las instrucciones de su padre con precisión quirúrgica, pero también demostró su propia sabiduría al manejar cada situación de manera diferente según las circunstancias. El primer caso llegó cuando Adonías, quien había perdido su intento de golpe, se acercó a Betsabé con una petición que parecía inocente. Quería casarse con Abisac, la tsunamita, la joven hermosa que había cuidado a David en sus últimos días. Betsabé, sin entender las implicaciones políticas, llevó la petición a Salomón, pero el nuevo rey inmediatamente comprendió el peligro. En la cultura de esa época, casarse con las mujeres del rey anterior era una manera de reclamar derechos sobre el trono. Era otro intento desesperado de Adonías por ganar poder político. La respuesta de Salomón fue rápida y definitiva, como registra el versículo 25 del capítulo 2. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. No había lugar para más conspiraciones. Luego llamó a Abiatar, el sacerdote que había apoyado la rebelión de Adonías. Sin embargo, Salomón demostró misericordia mezclada con justicia. En lugar de matarlo, lo expulsó a sus tierras en Anatot, diciéndole en el versículo 26, «Vete a Anatot a tus heredades, porque eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David, mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre». Respetó su servicio pasado, pero le quitó todo poder futuro. Cuando Joab se enteró de que Adonías había muerto y Abiatar había sido removido, entendió que su turno había llegado. Corrió al tabernáculo de Jehová y se agarró de los cuernos del altar, pensando que el lugar sagrado lo protegería. Pero Salomón ordenó a Benaía que lo matara allí mismo, porque sus crímenes pasados eran imperdonables. Finalmente llegó el caso de Simei. Aquí Salomón mostró una sabiduría diferente. En lugar de ejecutarlo inmediatamente, le ofreció una oportunidad de vivir bajo condiciones estrictas. Le ordenó construir una casa en Jerusalén y nunca salir de la ciudad. Simei aceptó el trato y juró obediencia.
Durante 3 años cumplió su palabra, pero luego cometió un error fatal. 2 de sus siervos huyeron a Gat, y él los siguió para recuperarlos, rompiendo así su promesa. Cuando regresó a Jerusalén, Salomón lo mandó ejecutar diciéndole: «Tú sabes todo el mal que tu corazón reconoce que hiciste a David mi padre. Jehová pues hará volver tu maldad sobre tu cabeza». Una vez que Salomón había eliminado todas las amenazas a su reino y establecido firmemente su autoridad, decidió buscar la bendición de Dios de manera formal. Viajó a Gabaón, que en 1700. Esa época era el lugar más importante para la adoración, donde estaba ubicado el gran altar de bronce que Moisés había construido en el desierto. Allí 1000 holocaustos, una cantidad enorme que demostraba su deseo sincero de honrar a Dios y buscar su favor divino. Esta noche, mientras dormía en Gabaón, le ocurrió algo absolutamente extraordinario, que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda la humanidad. En el capítulo 3, versículo 5, leemos: «Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé». Era una oferta increíble y sin límites. El creador del universo, el Dios todopoderoso, le estaba diciendo al joven rey que pidiera cualquier cosa que su corazón deseara. Salomón podría haber pedido riquezas incalculables, una vida de cientos de años, la muerte de todos sus enemigos presentes y futuros, o poder absoluto sobre todas las naciones de la tierra. Pero su respuesta reveló un corazón excepcional y una humildad extraordinaria. En los versículos 7 al 9, Salomón le respondió a Dios: «Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David. Mi padre y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande?». Salomón pidió sabiduría para gobernar bien, para distinguir entre el bien y el mal, y para hacer justicia a su pueblo. Esta petición desinteresada agradó tanto a Dios, que no solo le concedió la sabiduría solicitada, sino que también le prometió en el versículo 13: «Y aún también te he dado las cosas que no me diste riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días». Además, le prometió larga vida si caminaba en obediencia a sus mandamientos. Con la sabiduría divina que había recibido, Salomón comenzó inmediatamente a organizar su reino de una manera completamente nueva y revolucionaria. Entendía que un reino grande y próspero necesitaba una administración eficiente y bien estructurada. El capítulo 4 nos presenta en detalle el sistema gubernamental más sofisticado que Israel había tenido hasta ese momento. Salomón estableció posiciones específicas para diferentes responsabilidades. Azarías, hijo de Sadoc, era el sacerdote principal. Elioreb-Gías, hijos de Sisa, eran los secretarios reales. Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista que llevaba los registros oficiales. Benía, hijo de Joiada, estaba sobre el ejército. Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, estaba sobre los gobernadores. Zabud, hijo de Natán, era sacerdote y amigo del rey. Guisar tenía a su cargo la casa real, y Adoniram, hijo de Abda, estaba sobre los tributos. Pero lo más ingenioso de todo el sistema era la división del reino en 12 regiones administrativas, cada una con su propio gobernador responsable. Como explica el versículo 7, tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año.
Este sistema era brillante porque distribuía la carga económica de mantener la corte real de manera equitativa entre todas las regiones del reino. Cada gobernador tenía que proporcionar alimentos y suministros para un mes específico del año. Las cantidades necesarias eran enormes. Los versículos 22 y 23 nos dan los números exactos. Y la provisión de Salomón para cada día era 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves engordadas. Además de toda esta comida para las personas, también necesitaban alimentar a los animales del rey. El versículo 26 nos dice que Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 2,000 jinetes. Cada gobernador también debía proporcionar cebada y paja para estos miles de caballos, según les correspondiera en su meso. Era un sistema perfectamente organizado que aseguraba el funcionamiento continuo del reino sin sobrecargar a ninguna región en particular y que permitía a Salomón mantener un ejército poderoso y una corte real digna de su posición, como el rey más sabio y próspero de la tierra. Salomón tuvo la oportunidad perfecta para demostrar su sabiduría divina cuando llegaron dos mujeres con un problema que parecía imposible de resolver. Ambas eran prostitutas que vivían juntas en la misma casa y cada una había dado a luz a un bebé con pocos días de diferencia. Una noche terrible, una de ellas se acostó sobre su hijo mientras dormía y el niño murió ahogado. En el capítulo 3, versículo 17, la primera mujer le contó al rey: «Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Y aconteció al tercer día, después que yo di a luz, que esta mujer también dio a luz, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa». La historia se complicó cuando la mujer del bebé muerto cambió secretamente los niños durante la madrugada, poniendo el bebé muerto junto a la otra madre y tomando el bebé vivo para sí. Por la mañana, cuando la verdadera madre despertó para amamantar a su hijo, se encontró con el niño muerto. Pero al mirarlo bien bajo la luz del día, se dio cuenta de que no era su bebé. Las dos mujeres comenzaron a discutir violentamente, cada una reclamando que el bebé vivo era suyo. Como no había testigos ni manera de probar la verdad, decidieron llevar el caso ante el rey más sabio de la tierra. Salomón las escuchó cuidadosamente mientras cada una contaba su versión de la historia, acusándose mutuamente de mentir. Entonces, el rey tuvo una idea que sorprendió a todos los presentes en la corte real. Pidió que le trajeran una espada y ordenó algo que parecía increíble: «Partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la mitad a la otra», según registra el versículo 25. Inmediatamente la verdadera madre gritó desesperada: «Ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Prefería perder a su hijo antes que verlo morir». Pero la otra mujer dijo fríamente: «Ni para mí ni para ti, partidlo». En ese momento, Salomón supo exactamente quién era la madre real y declaró: «Dad a aquella el niño vivo y no lo matéis. Ella es su madre». La noticia de este juicio genial se extendió por todo Israel como fuego. El versículo 28 nos cuenta el resultado. «Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar». Después de establecer su sabiduría y organizar su reino, Salomón se dispuso a cumplir el sueño más grande de su padre David: construir una casa permanente para Dios. Desde los tiempos de Abraham, el pueblo de Dios había adorado en altares temporales, tiendas, y finalmente en el tabernáculo portátil que Moisés había construido en el desierto. Ahora, después de más de 4 siglos, finalmente había llegado el momento de edificar algo duradero y magnífico. El proyecto comenzó en el 4º año del reinado de Salomón.
exactamente 480 años después de que los israelitas salieron de Egipto, como nos dice el capítulo 6, versículo 1. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Jehová. Salomón había hecho un trato comercial inteligente con Hiram, rey de Tiro, quien le proporcionaría toda la madera de cedro y ciprés que necesitara. A cambio, Israel le daría trigo y aceite puro cada año. El templo no era enorme en tamaño, pero sí en magnificencia y simbolismo. Medía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. El capítulo 6, versículo 7, nos cuenta algo fascinante sobre su construcción. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron, ni ningún otro instrumento de hierro en la casa. Las piedras llegaban perfectamente cortadas de las canteras y toda la madera venía preparada. De modo que el lugar sagrado se construyó en completo silencio. Era como si Dios mismo dirigiera cada detalle de la construcción. Las paredes interiores estaban cubiertas completamente de madera de cedro, tallada con figuras de querubines, palmeras y flores abiertas. Y todo estaba cubierto de oro puro. El lugar santísimo donde estaría el arca del pacto era un cubo perfecto de 20 codos por lado, completamente recubierto de oro. La construcción tomó 7 años completos, pero cada día de trabajo acercaba a Israel al momento más importante de su historia: tener finalmente una casa digna para su Dios. Mientras el templo de Dios había tomado 7 años en construirse, Salomón decidió edificar su propio complejo palaciego, un proyecto aún más ambicioso que requirió 13 años completos. El capítulo 7, versículo 1 nos dice: Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y acabó toda su casa. No era solo un palacio, sino un complejo completo de edificios diferentes, cada uno con su propósito específico. El edificio principal era la casa del bosque del Líbano, que medía 100 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Su nombre venía de las 4 hileras de columnas de cedro que sostenían las vigas del techo, dando la impresión de estar caminando por un bosque. Este salón servía como arsenal y salón del trono, donde Salomón guardaba sus escudos de new oro y recibía a visitantes importantes. También construyó el pórtico de las columnas, que medía 50 codos de largo por 30 de ancho, diseñado específicamente para audiencias y ceremonias oficiales. Pero el edificio más impresionante era el pórtico del juicio, donde estaba el trono real, desde donde Salomón impartía justicia. Como describe el versículo 7, también hizo el pórtico del trono en que había de juzgar el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro desde el suelo hasta el techo. Todo el suelo estaba cubierto con tablas de cedro desde abajo hasta arriba. Además, construyó su casa personal donde vivía, con otra casa separada para la hija del faraón de Egipto, quien se había convertido en una de sus esposas principales. Todas estas construcciones utilizaban piedras costosas cortadas a la medida y pulidas con sierras por todos lados. Los cimientos estaban hechos de piedras enormes y valiosas, algunas de 10 codos y otras de 8 codos. El contraste era notable. Mientras Dios recibió un templo construido en 7 años, Salomón se tomó casi el doble de tiempo para edificar su propia residencia. Las proporciones de tiempo y recursos mostraban dónde estaban realmente las prioridades. El rey Salomón contrató al artesano más hábil del mundo conocido para crear los objetos sagrados del templo. Era un hombre llamado Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y de un hombre de Tiro que trabajaba en bronce. El capítulo 7, versículo 14, nos cuenta: Este era hijo de una mujer viuda de la tribu de Neftalí, y su padre había sido de Tiro, que trabajaba en bronce.
Este estaba lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Hiram creó 2 columnas enormes de bronce que se colocaron en la entrada del templo. Cada columna tenía 18 codos de altura y 12 codos de circunferencia. La columna del lado derecho se llamaba Jaquín, que significa Él establecerá. Y la del lado izquierdo se llamaba Boaz, que significa en él hay fuerza. Sobre cada columna había un capitel decorado con granadas y cadenas de bronce, simbolizando la abundancia y la unidad del pueblo de Dios. Pero la obra maestra de Hiram fue el mar de bronce, una fuente circular gigantesca para las ceremonias de purificación. El versículo 23 nos da sus dimensiones exactas. Hizo fundir asimismo un mar de metal fundido de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Este mar estaba sostenido por 12 bueyes de bronce, 3 mirando hacia cada punto cardinal, representando las 12 tribus de Israel. También creó 10 bases móviles de bronce con ruedas, cada una sosteniendo una fuente más pequeña para lavar los sacrificios. Dentro del lugar santísimo, Salomón mandó hacer 2 querubines enormes de madera de olivo, cubiertos completamente de oro. Cada querubín tenía 10 codos de altura y sus alas extendidas medían 10 codos cada una. Cuando se colocaron en Minobis, el lugar santísimo, las puntas de sus alas se tocaban en el centro del techo, creando un dosel protector sobre el arca del pacto. Todos los utensilios sagrados eran de oro puro: el altar del incienso, la mesa del pan de la proposición, los candelabros, las lámparas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas, los incensarios y hasta las bisagras de las puertas. Era una demostración de que nada era demasiado valioso para el servicio de Dios. Cuando el templo finalmente estuvo terminado con todos sus ornamentos y utensilios, llegó el momento más esperado en la historia de Israel, la dedicación de la casa de Dios. Salomón convocó a todos los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los príncipes de las familias para presenciar el traslado del arca del pacto desde la ciudad de David hasta el templo nuevo. Era el mes 7 durante la gran fiesta de los tabernáculos, cuando miles de personas venían a Jerusalén desde toda la nación. El capítulo 8, versículo 4, describe la procesión solemne y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaron los sacerdotes y levitas. Durante el traslado, Salomón y toda la congregación sacrificaron tantas ovejas y bueyes que era imposible contarlos. Los sacerdotes llevaron cuidadosamente el arca hasta el lugar santísimo y la colocaron debajo de las alas de los querubines dorados. En el momento exacto en que los sacerdotes salieron del lugar santísimo, algo extraordinario sucedió. El versículo 10 registra el milagro. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Era la misma nube de gloria que había guiado a Israel por el desierto, la misma que había llenado el tabernáculo en tiempos de Moisés. La presencia de Dios era tan poderosa que los sacerdotes no podían continuar ministrando. Salomón se llenó de gozo y pronunció una oración dedicatoria que duró varios minutos, reconociendo que ni los cielos de los cielos podían contener a Dios, pero pidiéndole que habitara de manera especial en esta casa. Al terminar su oración, el versículo 54 nos cuenta que descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Pero junto con esta manifestación gloriosa, Dios también le dio una advertencia seria. En el capítulo 9, versículo 6 le dijo: «Mas si vosotros y vuestros hijos os apartaréis de en pos de mí, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis.
Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. La gloria vino acompañada de una advertencia profética sobre el futuro del reino. Dios se apareció a Salomón en 2 ocasiones cruciales de su vida, cada una marcando un momento decisivo en su reinado. La primera aparición ya había ocurrido en Gabaón, cuando pidió sabiduría, pero la segunda aparición sucedió después de que terminó de construir tanto el templo como su palacio real. Esta vez, Dios no vino con promesas generosas, sino con advertencias específicas y condiciones claras para el futuro del reino. En el capítulo 9, versículo 2, leemos: «Se le apareció Jehová la segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón». En esta ocasión, Dios confirmó que había escuchado la oración de dedicación del templo y que había santificado la casa para poner allí su nombre para siempre, como dice el versículo 3. «Y Jehová le dijo: Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días». Pero inmediatamente después de esta confirmación hermosa, Dios estableció condiciones muy claras para Salomón personalmente. Le prometió que si caminaba delante de él con integridad de corazón y rectitud, como había hecho su padre David, y guardaba todos sus estatutos y decretos, entonces confirmaría su trono sobre Israel para siempre. Sin embargo, la advertencia que siguió era aterradora. Si Salomón o sus hijos se apartaban de seguir a Dios y comenzaban a servir a otros dioses e inclinarse ante ellos, entonces Dios cortaría a Israel de la tierra que les había dado. No solo eso, sino que el templo que acababa de ser santificado se convertiría en un montón de ruinas, y todas las naciones que pasaran por allí se espantarían y preguntarían por qué Jehová había hecho tal cosa a esta tierra y a esta casa. Dios estaba dejando perfectamente claro que su presencia y bendición no eran incondicionales, dependían completamente de la obediencia y fidelidad del rey y del pueblo. Esta segunda aparición estableció un pacto condicional que determinaría todo el futuro de la nación de Israel. La gloria y la advertencia iban juntas, y Salomón ahora tenía que elegir cuál de las dos se manifestaría en su reino. La sabiduría y riqueza de Salomón se había extendido por todo el mundo. Conocido como el fuego, se extiende por un campo seco en tierras lejanas, en palacios distantes. Los comerciantes y viajeros contaban historias increíbles sobre el rey de Israel, que podía resolver cualquier problema y cuya riqueza superaba a todos los monarcas de la tierra. Una de estas historias llegó a los oídos de la reina de Sabá, una región próspera ubicada en lo que hoy conocemos como Etiopía o Yemen del Sur. Esta reina era una mujer poderosa, sabia e inmensamente rica, que gobernaba sobre rutas comerciales importantes y minas de oro. Pero las noticias sobre Salomón despertaron su curiosidad de una manera especial. El capítulo 10, versículo 1, nos cuenta: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. No era solo curiosidad casual, era una prueba formal. Organizó una caravana impresionante con camellos cargados de especias, oro en gran abundancia y piedras preciosas, y emprendió el largo y peligroso viaje hasta Jerusalén. Cuando finalmente llegó al palacio de Salomón, comenzó a hacerle preguntas extremadamente difíciles que había preparado cuidadosamente. Eran acertijos complicados, problemas de lógica, cuestiones de gobierno y administración, y preguntas profundas sobre la vida y la sabiduría. Para su asombro total, Salomón respondió cada una de sus preguntas sin vacilar, como registra el versículo 3. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Pero no era solo la sabiduría lo que la impresionó. Observó cómo funcionaba el palacio.
la comida de su mesa, los asientos de sus oficiales, el servicio de sus criados y sus vestiduras, sus maestresalas y los holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová. Todo era tan perfecto y magnífico que, según el versículo 5, se quedó asombrada. Finalmente le dijo a Salomón: «Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido. Y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído». Le dio a Salomón 120 talentos de oro, especias en gran abundancia y piedras preciosas como nunca antes habían llegado a Israel, Salomón. A su vez, le obsequió todo lo que ella deseó y pidió, además de lo que le dio conforme a la generosidad del rey. La visita de la reina de Sabá confirmó que la sabiduría de Salomón había trascendido todas las fronteras y que Israel se había convertido en el centro de atención del mundo entero. A pesar de toda la sabiduría que Dios le había dado y las advertencias claras que había recibido, Salomón comenzó a tomar decisiones que lo llevarían por un camino peligroso y destructivo. Su primer error fue su obsesión con las mujeres extranjeras y los matrimonios políticos. El capítulo 11, versículo 1, nos cuenta la triste realidad. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Estas no eran relaciones amorosas normales, sino alianzas políticas diseñadas para fortalecer su reino mediante tratados internacionales. Cada matrimonio con una princesa extranjera aseguraba paz con esa nación y acceso a nuevas rutas comerciales. Pero Dios había advertido específicamente al pueblo de Israel sobre este peligro. En el versículo 2, la Escritura recuerda: «Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses». Salomón ignoró completamente esta advertencia divina. Los números son impresionantes y aterradores al mismo tiempo. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón, según registra el versículo 3. En total, la mayoría de ellas extranjeras que trajeron sus dioses, sus costumbres paganas y sus rituales idólatras directamente al corazón de Israel. Lo que comenzó como una estrategia política se convirtió en una catástrofe espiritual. El versículo 4 describe la tragedia. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, el hombre más sabio de la tierra. Comenzó a construir lugares altos para Quemos, el ídolo abominable de Moab, y para Moloc, el ídolo detestable de los amonitas. No solo permitió que sus esposas adoraran a estos dioses falsos, sino que él mismo participó en sus rituales. La respuesta de Dios fue inmediata y terrible. En el versículo 11, Jehová le dijo: «Por cuanto hay esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo». La única razón por la que Dios no lo haría durante la vida de Salomón era por amor a David, su padre. Sin embargo, levantó enemigos contra Salomón por todos lados. Hadad, el edomita, se rebeló en el sur. Rezón tomó control de Damasco en Millonsé en el norte, y más peligroso aún, Jeroboam, uno de sus propios oficiales, comenzó a conspirar desde adentro. El reino más glorioso de la historia estaba a punto de fracturarse para siempre por la desobediencia de su rey más sabio. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam tenía todo preparado para ser el siguiente rey de Israel. Pero antes de ser coronado, oficialmente tenía que ir a la ciudad de Siquem, donde todos los representantes de las tribus de Israel se habían reunido para confirmar su reinado. Era una tradición importante que el nuevo rey se presentara ante el pueblo y recibiera su aprobación. Sin embargo,
Lo que parecía una ceremonia simple se convirtió en la crisis más grande de la historia de Israel. Las tribus del norte habían enviado mensajeros secretos a Egipto para traer de regreso a Jeroboam, el exiliado que había huido por conspirar contra Salomón. En el capítulo 12, versículo 3, leemos: «Y enviaron a llamarlo. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: el pueblo tenía una queja muy seria contra el reinado de Salomón. Durante 40 años habían soportado impuestos altísimos y trabajos forzados para construir el templo, el palacio real y todas las obras magníficas del reino. Ahora querían alivio. En el versículo 4 le dijeron a Roboam: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Era una petición razonable. El pueblo no se estaba rebelando. Simplemente pedía que el nuevo rey fuera más comprensivo que su padre. Roboam les pidió 3 días para pensar en su respuesta, y durante ese tiempo buscó consejo de 2 grupos diferentes. Primero consultó a los ancianos sabios que habían servido a su padre Salomón durante décadas. Ellos le dieron un consejo perfecto en el versículo 7. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y lo sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Los viejos sabían que la humildad y el servicio eran las claves para un reinado exitoso. Pero Roboam no. Quería parecer débil. En lugar de seguir el consejo sabio de los ancianos, decidió consultar a los jóvenes que habían crecido con él, sus amigos de la infancia, que ahora eran sus asesores principales. Estos jóvenes le dijeron exactamente lo que quería escuchar, que mostrara su poder y autoridad desde el primer momento. Cuando llegó el día de dar su respuesta, Roboam cometió el error más costoso de su vida. Rechazó el consejo sabio de los ancianos y siguió el consejo necio de los jóvenes. En el versículo 14 les dijo al pueblo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Era una declaración de guerra contra su propio pueblo. La respuesta arrogante de Roboam provocó exactamente lo que el pueblo temía: un rey aún más duro que Salomón. Las 10 tribus del norte se levantaron inmediatamente en rebelión y proclamaron su independencia del Reino Unido. El versículo 16 del capítulo 12 registra su grito de guerra. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí, Israel. A vuestras tiendas, David, mira ahora por tu casa. Era el final del sueño de David de un Reino Unido para siempre. Las tribus del norte regresaron a sus territorios e inmediatamente proclamaron a Jeroboam como su rey. Para Jeroboam, esto era el cumplimiento de una profecía que había recibido años atrás. El profeta Ahías se le había aparecido en un camino solitario. Había tomado su manto nuevo, lo había roto en 12 pedazos y le había dicho que tomara 10 pedazos, porque Dios le daría 10 tribus de Israel. Ahora esa profecía se estaba cumpliendo de manera dramática. Roboam intentó desesperadamente mantener el control de la situación. Envió a Adoram, el encargado de los tributos, para tratar de negociar con las tribus rebeldes. Pero la respuesta del pueblo fue violenta e inmediata, como cuenta el versículo 18. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. La rebelión se había convertido en revolución sangrienta. Roboam apenas pudo escapar en su carro hacia Jerusalén para salvar su vida. Mientras tanto, en el norte, Jeroboam fue coronado oficialmente como rey de Israel en una ceremonia que marcó el nacimiento de 2 naciones separadas. El versículo 20 confirma este momento histórico, y aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron y lo llamaron a la congregación y lo hicieron rey sobre todo Israel. Y no quedó con la casa de David, sino solo la tribu de Judá.
En un solo día, el imperio que David había construido y Salomón había magnificado se partió en dos. Jeroboam, que había comenzado como un simple oficial de construcción, Ainteos Adín, cargo de los trabajadores de las tribus del norte, ahora era el rey de 10 tribus de Israel. El siervo se había convertido en rey, pero su mayor desafío apenas comenzaba. Gobernar un reino recién nacido, rodeado de enemigos. Jeroboam enfrentaba un problema político muy serio que podía destruir su reino antes de que se consolidara. Jerusalén, donde estaba el templo de Salomón, quedaba en territorio de Judá, controlado por Roboam. Esto significaba que todos los israelitas del norte tendrían que viajar al territorio enemigo 3 veces al año para celebrar las fiestas sagradas que Dios había ordenado. Jeroboam sabía que esto era muy peligroso para su reino nuevo. El capítulo 12, versículo 27 pensó: si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Su miedo era lógico desde el punto de vista político, pero su solución fue una catástrofe espiritual que marcaría a Israel durante siglos. En lugar de confiar en Dios para proteger su reino, decidió crear un sistema religioso completamente nuevo que mantuviera a su pueblo lejos de Jerusalén. Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y los colocó en 2 ciudades estratégicas de su reino. Uno en Dan, en el extremo norte, y otro en Betel, cerca de la frontera sur. En el versículo 28 les dijo a los israelitas: mucho es para vosotros subir a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Estas palabras eran casi idénticas a las que Aarón había usado cuando hizo el becerro de oro en el desierto, lo que hacía el pecado. Aún más terrible, Jeroboam no se detuvo ahí. Cambió toda la estructura religiosa que Moisés había establecido. Construyó templos en los lugares altos prohibidos. Nombró sacerdotes de cualquier tribu en lugar de solo los levitas que Dios había escogido. Y cambió las fechas de las fiestas sagradas para que no coincidieran con las de Jerusalén. El versículo 31 nos dice: hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Incluso llegó al extremo de oficiar personalmente como sacerdote, quemando incienso sobre el altar en Betel durante la fiesta falsa que había inventado. Era una violación completa de todo lo que Dios había establecido para la adoración de Israel. Este sistema pagano se convirtió en el pecado de Jeroboam, que sería mencionado en la Biblia durante siglos. Cada rey malo de Israel sería comparado con Jeroboam y acusado de seguir en sus pecados. Lo que comenzó como una solución política se convirtió en una maldición espiritual que persiguió al reino del norte hasta su destrucción final. Mientras Jeroboam estaba oficiando como sacerdote falso en su altar pagano de Betel, quemando incienso a sus becerros de oro, algo inesperado sucedió que lo llenó de terror. Un profeta desconocido llegó desde Judá con un mensaje directo de parte de Dios. Este hombre valiente no vino en secreto ni susurró su mensaje. Gritó su profecía con voz fuerte para que todos los adoradores paganos pudieran escuchar. En el capítulo 13, versículo 2, clamó contra el altar: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Era una profecía específica y aterradora que se cumpliría más de 300 años después. Jeroboam se enfureció al escuchar estas palabras y extendió su mano desde el altar gritando: «Préndedle pu». Pero en ese momento exacto, su mano se secó completamente y no pudo retirarla. Al mismo tiempo, el altar se partió en dos y todas las cenizas se derramaron por el suelo, exactamente como el profeta había predicho que sucedería.
como señal de que su mensaje era verdadero. Jeroboam, aterrorizado por lo que había visto, le rogó al profeta: «Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada». El profeta oró a Dios. Inmediatamente la mano del rey fue sanada y volvió a ser como antes. Agradecido y impresionado por el poder del Dios verdadero, Jeroboam invitó al profeta a venir a su casa para comer y recibir una recompensa. Pero el hombre de Dios rechazó la invitación completamente. En el versículo 9 le explicó: «Porque así me está mandado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres». Dios le había dado instrucciones muy específicas. No podía comer ni beber nada en territorio de Israel, y tenía que regresar a Judá por un camino diferente del que había venido. El profeta siguió estas instrucciones perfectamente y comenzó su viaje de regreso. Sin embargo, un profeta viejo que vivía en Betel había escuchado todo lo que había pasado y decidió perseguirlo. Cuando lo alcanzó, le mintió diciéndole que un ángel le había dicho que lo trajera de regreso para darle de comer. El profeta de Judá creyó la mentira y regresó a comer con el profeta viejo. Mientras estaban comiendo, la palabra de Jehová vino al profeta mentiroso y tuvo que pronunciar juicio contra el profeta desobediente. Por haber desobedecido el mandamiento directo de Dios, moriría en el camino y no sería enterrado con sus padres. Cuando el profeta salió de la casa, un león lo mató en el camino, cumpliendo exactamente la palabra que había sido pronunciada contra él. A pesar del milagro poderoso que había presenciado con el profeta de Judá y la sanidad de su propia mano, Jeroboam no cambió su comportamiento pecaminoso en absoluto. El Lindsay quería parecer débil. En lugar de seguir el consejo sabio de los ancianos, decidió consultar a los jóvenes que habían crecido con él, sus amigos de la infancia, que ahora eran sus asesores principales. Estos jóvenes le dijeron exactamente lo que quería escuchar, que mostrara su poder y autoridad desde el primer momento. Cuando llegó el día de dar su respuesta, Roboam cometió el error más costoso de su vida. Rechazó el consejo sabio de los ancianos y siguió el consejo necio de los jóvenes. En el versículo 14 les dijo al pueblo: «Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones». Era una declaración de guerra contra su propio pueblo. La respuesta arrogante de Roboam provocó exactamente lo que el pueblo temía: un rey aún más duro que Salomón. Las 10 tribus del norte se levantaron inmediatamente en rebelión y proclamaron su independencia del Reino Unido. El versículo 16 del capítulo 12 registra su grito de guerra. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí, Israel. A vuestras tiendas, David, mira ahora por tu casa. Era el final del sueño de David de un reino unido para siempre. Las tribus del norte regresaron a sus territorios e inmediatamente proclamaron a Jeroboam como su rey. Para Jeroboam, esto era el cumplimiento de una profecía que había recibido años atrás. El profeta Ahías se le había aparecido en un camino solitario. Había tomado su manto nuevo, lo había roto en 12 pedazos y le había dicho que tomara 10 pedazos, porque Dios le daría 10 tribus de Israel. Ahora esa profecía se estaba cumpliendo de manera dramática. Roboam intentó desesperadamente mantener el control de la situación. Envió a Adoram, el encargado de los tributos, para tratar de negociar con las tribus rebeldes. Pero la respuesta del pueblo fue violenta e inmediata, como cuenta el versículo 18. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. La rebelión se había convertido en revolución sangrienta. Roboam apenas pudo escapar en su carro hacia Jerusalén para salvar su vida. Mientras tanto, en el norte, Jeroboam fue coronado oficialmente como rey de Israel.
en una ceremonia que marcó el nacimiento de dos naciones separadas. El versículo 20 confirma este momento histórico, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron y lo llamaron a la congregación y lo hicieron rey sobre todo Israel. Y no quedó con la casa de David, sino solo la tribu de Judá. En un solo día, el imperio que David había construido y Salomón había magnificado, se partió en dos. Jeroboam, que había comenzado como un simple oficial de construcción, Ainteo Sadín, cargo de los trabajadores de las tribus del norte, ahora era el rey de 10 tribus de Israel. El siervo se había convertido en rey, pero su mayor desafío apenas comenzaba: gobernar un reino recién nacido, rodeado de enemigos. Jeroboam enfrentaba un problema político muy serio que podía destruir su reino antes de que se consolidara. Jerusalén, donde estaba el templo de Salomón, quedaba en territorio de Judá, controlado por Roboam. Esto significaba que todos los israelitas del norte tendrían que viajar al territorio enemigo 3 veces al año para celebrar las fiestas sagradas que Dios había ordenado. Jeroboam sabía que esto era muy peligroso para su reino nuevo. El capítulo 12, versículo 27 pensó: si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Su miedo era lógico desde el punto de vista político, pero su solución fue una catástrofe espiritual que marcaría a Israel durante siglos. En lugar de confiar en Dios para proteger su reino, decidió crear un sistema religioso completamente nuevo que mantuviera a su pueblo lejos de Jerusalén. Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y los colocó en 2 ciudades estratégicas de su reino. Uno en Dan, en el extremo norte, y otro en Betel, cerca de la frontera sur. En el versículo 28 les dijo a los israelitas: mucho es para vosotros subir a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Estas palabras eran casi idénticas a las que Aarón había usado cuando hizo el becerro de oro en el desierto, lo que hacía el pecado. Aún más terrible, Jeroboam no se detuvo ahí. Cambió toda la estructura religiosa que Moisés había establecido. Construyó templos en los lugares altos prohibidos. Nombró sacerdotes de cualquier tribu en lugar de solo los levitas que Dios había escogido. Y cambió las fechas de las fiestas sagradas para que no coincidieran con las de Jerusalén. El versículo 31 nos dice: hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Incluso llegó al extremo de oficiar personalmente como sacerdote, quemando incienso sobre el altar en Betel durante la fiesta falsa que había inventado. Era una violación completa de todo lo que Dios había establecido para la adoración de Israel. Este sistema pagano se convirtió en el pecado de Jeroboam, que sería mencionado en la Biblia durante siglos. Cada rey malo de Israel sería comparado con Jeroboam y acusado de seguir en sus pecados. Lo que comenzó como una solución política se convirtió en una maldición espiritual que persiguió al reino del norte hasta su destrucción final. Mientras Jeroboam estaba oficiando como sacerdote falso en su altar pagano de Betel, quemando incienso a sus becerros de oro, algo inesperado sucedió que lo llenó de terror. Un profeta desconocido llegó desde Judá con un mensaje directo de parte de Dios. Este hombre valiente no vino en secreto ni susurró su mensaje. Gritó su profecía con voz fuerte para que todos los adoradores paganos pudieran escuchar. En el capítulo 13, versículo 2, clamó contra el altar: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Era una profecía específica y aterradora que se cumpliría más de 300 años después.
Jeroboam se enfureció al escuchar estas palabras y extendió su mano desde el altar gritando: «Prendedle». Pero en ese momento exacto, su mano se secó completamente y no pudo retirarla. Al mismo tiempo, el altar se partió en dos y todas las cenizas se derramaron por el suelo. Exactamente como el profeta había predicho que sucedería, como señal de que su mensaje era verdadero. Jeroboam, aterrorizado por lo que había visto, le rogó al profeta: «Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada». El profeta oró a Dios. Inmediatamente la mano del rey fue sanada y volvió a ser como antes. Agradecido, impresionado por el poder del Dios verdadero, Jeroboam invitó al profeta a venir a su casa para comer y recibir una recompensa. Pero el hombre de Dios rechazó la invitación completamente. En el versículo 9 le explicó: «Porque así me está mandado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres». Dios le había dado instrucciones muy específicas. No podía comer ni beber nada en territorio de Israel y tenía que regresar a Judá por un camino diferente del que había venido. El profeta siguió estas instrucciones perfectamente y comenzó su viaje de regreso. Sin embargo, un profeta viejo que vivía en Betel había escuchado todo lo que había pasado y decidió perseguirlo. Cuando lo alcanzó, le mintió diciéndole que un ángel le había dicho que lo trajera de regreso para darle de comer. El profeta de Judá creyó la mentira y regresó a comer con el profeta viejo. Mientras estaban comiendo, la palabra de Jehová vino al profeta mentiroso y tuvo que pronunciar juicio contra el profeta desobediente. Por haber desobedecido el mandamiento directo de Dios, moriría en el camino y no sería enterrado con sus padres. Cuando el profeta salió de la casa, un león lo mató en el camino, cumpliendo exactamente la palabra que había sido pronunciada contra él. A pesar del milagro poderoso que había presenciado con el profeta de Judá y la sanidad de su propia mano, Jeroboam no cambió su comportamiento pecaminoso en absoluto. El capítulo 13, versículo 33, registra su terquedad. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Su corazón estaba tan endurecido que ni siquiera los milagros sobrenaturales podían cambiarlo. Pero Dios tenía un plan para confrontarlo una vez más, esta vez a través de una tragedia personal que lo tocaría en lo más profundo de su corazón. Abías, el hijo de Jeroboam, se enfermó gravemente y parecía estar a punto de morir. Desesperado por salvar a su hijo, Jeroboam recordó al profeta Ahías, el mismo anciano que años atrás le había profetizado que sería rey de Israel. Ahías ahora estaba muy viejo y había perdido la vista, pero Jeroboam sabía que todavía era un profeta verdadero de Dios. Sin embargo, tenía miedo de ir personalmente porque sabía que había desobedecido todo lo que Dios le había ordenado. En el capítulo 14, versículo 2, le dijo a su esposa: «Levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan, que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allí está Ahías, profeta, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo». Su plan era que su esposa se disfrazara como una mujer común y corriente, llevara algunos regalos simples al profeta y preguntara qué pasaría con el niño enfermo. Pero cuando la mujer llegó a la casa de Ahías, Dios ya le había revelado al profeta ciego toda la situación. Antes de que ella pudiera hablar o fingir ser otra persona, Ahías le gritó desde adentro de la casa: «Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Porque yo soy enviado a ti con revelación dura». El mensaje que siguió fue uno de los más terribles de toda la Biblia. En los versículos 10 y 11, Ahías profetizó: «Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel,
y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Era una sentencia de muerte total contra toda su dinastía. Además, le dijo que su hijo Abías moriría en el momento exacto en que ella pusiera sus pies en la ciudad, pero que él sería el único de la familia de Jeroboam, que tendría un entierro digno, porque en él se había encontrado algo bueno para con Jehová. La profecía se cumplió exactamente como fue dicha. El niño murió cuando su madre llegó a casa. La división del reino no solo creó dos naciones separadas, sino que también estableció un patrón de guerra constante entre los hermanos israelitas que duraría por generaciones. Roboam y Jeroboam se convirtieron en enemigos mortales y sus ejércitos se enfrentaban regularmente en batallas sangrientas que debilitaban a ambos. Reinos. El capítulo 14, versículo 30, resume la situación trágica. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Estas guerras fratricidas no solo causaban muerte y destrucción, sino que también dejaban a ambos reinos vulnerables ante enemigos externos que estaban esperando la oportunidad perfecta para atacar. Sisa, el poderoso faraón de Egipto, observaba desde lejos cómo los israelitas se mataban entre sí y decidió que había llegado el momento de recuperar la influencia egipcia sobre la tierra prometida. En el 5º año del reinado de Roboam, Esías organizó una invasión masiva con un ejército que incluía no solo soldados egipcios, sino también mercenarios libios, suquienos y etíopes. El capítulo 14, versículo 25, registra el momento. Al 5º año del rey Roboam, subió Sisc, rey de Egipto, contra Jerusalén. La invasión fue devastadora, porque Judá no tenía la fuerza militar para resistir un ataque de esa magnitud, especialmente mientras estaba gastando recursos peleando contra Israel en el norte. Sisacró resistencia seria y llegó hasta las puertas de Jerusalén. Roboam se vio obligado a entregar todos los tesoros del templo de Salomón y del palacio real para evitar que la ciudad fuera destruida completamente. El versículo 26 cuenta la pérdida terrible. Y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Los famosos escudos de oro, que habían sido el orgullo del reino de Salomón, fueron llevados a Egipto como botín de guerra. Para ocultar la humillación, Roboam mandó hacer escudos de bronce para reemplazarlos de oro. Pero ya no era lo mismo. La gloria del Reino Unido se había desvanecido por completo. Mientras Judá sufría esta invasión humillante, Jeroboam en el norte no movió un dedo para ayudar. Los hermanos israelitas estaban tan ocupados, odiándose mutuamente, que permitieron que sus enemigos comunes los robaran y humillaran sin resistencia. La división había convertido al pueblo elegido de Dios en una presa fácil para cualquier nación que quisiera atacarlos. Cuando Roboam murió después de 17 años de reinado, su hijo Abiam lo sucedió en el trono de Judá. Pero la esperanza de que el nuevo rey fuera mejor que su padre se desvaneció rápidamente. Abiam continuó exactamente con los mismos errores y pecados que habían caracterizado el reinado de Roboam. El capítulo 15, versículo 3, nos da su evaluación espiritual y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de David, su padre. Abiam permitió que continuaran los lugares altos donde el pueblo adoraba ídolos. Mantuvo las imágenes paganas que su abuela Maaca había introducido y no hizo ningún esfuerzo por reformar la vida religiosa de la nación. Su reinado fue corto, apenas 3 años, pero suficiente para demostrar que la dinastía de David estaba perdiendo su rumbo espiritual. Durante su breve reinado, la guerra entre Judá e Israel continuó sin tregua.
Hubo una batalla particularmente sangrienta, donde Mam logró una victoria importante contra Jeroboam, matando a 500,000 soldados israelitas, según registra 2 Crónicas. Pero estas victorias militares no podían compensar su fracaso espiritual. Sin embargo, cuando Abián murió y su hijo Asa subió al trono, algo completamente diferente sucedió en Judá. Asa fue un rey totalmente distinto a su padre y su abuelo. El versículo 11 del capítulo 15 dice: «Y Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre». Por primera vez desde Salomón, Judá tenía un rey que realmente quería servir a Dios con todo su corazón. Asa comenzó inmediatamente un programa de reformas religiosas que transformó el reino del sur. Quitó los sodomitas del templo que habían contaminado la adoración con prácticas sexuales paganas. Destruyó todos los ídolos que sus padres habían hecho o permitido. Incluso tuvo el valor de remover a su propia abuela Maaca de su posición como reina madre, porque ella había hecho una imagen repugnante para Asera, la diosa pagana de la fertilidad. El versículo 13 cuenta su decisión valiente. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de Asera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Asa reinó durante 41 años, y aunque no pudo quitar completamente todos los lugares altos del pueblo, su corazón fue perfecto con Jehová todos los días de su vida. Trajo paz a Judá durante muchos años y restauró la adoración verdadera en el templo de Jerusalén. Mientras Judá comenzaba